La ex esposa se rió mientras se divorciaba de él y le dejaba solo la mansión en ruinas. En la sala del tribunal, la risa de Clare atravesó a Marcus como si fuera un cristal. Ella le había quitado su empresa, su casa, sus cuentas, dejándole solo la destartalada mansión de Millstone Hill. Ese basurero, se lo puede quedar. Ella sonrió, segura de que lo había destruido. Lo que ella no sabía era que años antes, Marcus había convertido esa casa sin valor en su fortaleza oculta, llena de dinero en efectivo, lingotes de oro y joyas que ninguna corte podía tocar. Meses después, mientras su imperio se ahogaba en deudas, Marcus volvió a ser el centro de atención, más fuerte que nunca. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que presionaras el botón de suscripción. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y nos ayuda a traerte historias aún más poderosas. Quédate con nosotros hasta el final. Y si esta historia te conmueve, deja tu opinión en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, comencemos. El mazo crujió como un hueso roto y la habitación se estremeció. Marcus Hayes no lo hizo. Se quedó allí, con los hombros erguidos, con esa clase de quietud que se consigue cuando ya se ha desangrado todo lo que puede sangrar. Una luz fluorescente se cernía sobre nuestras cabezas, fría y despiadada. El juez leyó cifras, activos, valoraciones, palabras que antes significaban noches largas, nóminas y orgullo. Hoy sonaban como inventario saliendo de un muelle de carga. Al otro lado del pasillo, Clare cruzó una pierna sobre la otra, con suavidad y naturalidad, como si se estuviera preparando para un ascenso de categoría en un vuelo. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Su abogado le pasó un papel por delante. Los bolígrafos hicieron clic. Alguien en la parte de atrás susurró: ¿Qué le pasa a este tipo? Lo perdió todo. Otra voz más baja, inclinándose hacia el chisme. Se casó con una mujer más pudiente. Hombre. Casado mal. ¡Guau! Marcus se pellizcó el borde de la corbata, no para arreglarla, sino solo para sentir algo. Le picaban las palmas de las manos. El aire olía a polvo y a archivos viejos. Miró a Yasmín, de 10 años, con la barbilla metida en el cuello de su suéter, tratando de ser invisible. Su pequeña mano se cerró alrededor de 2 de sus dedos, y él cerró la mandíbula para que la emoción no se filtrara donde las cámaras pudieran beberla. El tribunal otorga al peticionario una participación mayoritaria en Hayes Univaschens, participaciones subsidiarias, residencias principales en Riverest y Lakeview, cuentas líquidas por un total de... La lista no terminó. Simplemente se disolvió en un silbido. Luego esa última línea, seca, rutinaria, letal, excepto la propiedad secundaria en Millstone Hill. Una risa se escuchó como un champán barato. La mansión embrujada. Alguien rió disimuladamente. Reliquia desmoronada, murmuró otro. Clare no levantó la vista. Simplemente echó un mechón de cabello hacia atrás como si la palabra ruinas estuviera debajo de su rutina de cuidado de la piel. Ella dejó el bolígrafo con un pequeño golpe que a Marcus le sonó como el clic de una cerradura. Respiró lentamente y exhaló aún más lentamente. Aquí es donde un hombre inferior se quiebra. Él no lo hizo. Dejó que la humillación lo inundara como una lluvia fría que no te molesta en esquivar. Había conocido un dolor que no tenía tendencia. Un dolor que no tiene hashtags. Tragó saliva y cambió su peso. Un micromovimiento. Nada dramático. Solo una elección, no rendirse. Oye, ¿crees que ya terminó? El susurro lo siguió hasta el pasillo. A mí me parece que está terminado. Otra respuesta, más suave, casi simpática. Solía ayudar a los niños con becas. ¿Recordar? La vida es salvaje. Marcus ajustó la correa de la mochila de Yasmín en su hombro y la guió hacia la salida. El pasillo olía a tóner y café viejo. Las cámaras parpadearon en rojo. Un guardia de seguridad se rascó la mandíbula. Los ojos se quedan fijos un segundo más de lo debido. La risa de Claire se oyó detrás de él. Corto,
aireado y ensayado. El tipo de risa que usas cuando estás seguro de que el mundo te pertenece. Afuera, el viento atravesaba su traje y agitaba las hojas de una hilera de jardineras que nunca parecían vivas. El tráfico silbaba. Un camión de reparto emitió un pitido mientras avanzaba lentamente hacia atrás. El aliento de Jazmín se volvió blanco en el aire. Se inclinó lo suficiente para encontrarla a los ojos. «Estamos bien», dijo, apenas más que un suspiro. No es una promesa, es una instrucción a su propio pulso. En la acera, dos pasantes con trajes baratos comparaban notas. Ella se lo llevó todo. Una vez dijo, «Ámalo con esa casa muerta». El otro se encogió de hombros. «Eso es todo lo que se merece». La oí decir algo. «Hombre, eso hace frío». Marcus volvió su mirada hacia los bordes de acero de la ciudad, luego más allá de ellos, hacia una colina que no se podía ver desde aquí. Millstone, un lugar que todos habían decidido que estaba terminado. Dejó que el pensamiento reposara pesado y firme. Se arremangó el puño, dejando al descubierto la fina línea de un reloj que conservaba desde su primer contrato. Tic, tic. No derrotar el ritmo. Con 2 dedos le bastó para hacer señas a un taxi. La manija de la puerta se sentía más fría que el aire. Jazmín se deslizó primero. Él siguió, cuidadoso, controlado. Los resortes del asiento se quejaron cuando el auto se incorporó al tráfico. El Palacio de Justicia se encogió en el espejo y con él el ruido, los susurros, la presión de las certezas ajenas. «Que se queden con la risa», pensó. «Déjenles conservar sus titulares». Él tenía algo que nadie en esa habitación podía nombrar, y estaba esperando exactamente donde ella juraba que nunca se había molestado en buscar. La mansión de Millstone Hill no parecía tener latidos. Desde fuera parecía un esqueleto de otro siglo. El techo se hunde, la hiedra estrangula el ladrillo, las contraventanas cuelgan de una bisagra. El camino de grava estaba invadido por la maleza. La puerta estaba torcida como si le diera vergüenza permanecer en pie. Incluso el viento aquí parecía más lento, más pesado. Marcus salió del taxi con Jazmín a su lado. El conductor observó el lugar durante largo rato antes de alejarse. «¿De verdad te quedas aquí, hombre?» Su tono no era de juicio. Fue incredulidad. Marcus no respondió. Empujó la puerta de hierro. Las bisagras crujieron como si no las hubieran movido en años. El aire olía a tierra mojada y a podrido, un olor que para la mayoría significaba descomposición. Pero para Marcus, significaba privacidad. En el interior, el suelo crecía bajo sus pasos. El papel tapiz se desprendió en tiras, dejando al descubierto un yeso del color de dientes viejos. La lluvia había mordido los bordes del techo, dejando manchas marrones en la pintura. En algún lugar. Profundo de la casa, un marco de ventana suelto sonaba suavemente con el viento. Jazmín arrugó la nariz. «Papá, es un poco espeluznante». Él la miró y una comisura de su boca se torció. «Eso es lo que lo hace perfecto». Lo que ella no sabía, y lo que nadie fuera de esta casa jamás sabría, era que hacía 10 años, antes de Clare, antes de la humillación en el tribunal, Marcus había hecho de este lugar su póliza de seguros. En la época en que Ayesenebaschens estaba en auge, había empezado a desconfiar de lo expuesta que podía estar la riqueza, de lo rápido que podía ser desmantelada por impuestos, demandas judiciales o buitres disfrazados de amigos. Llamó a un contratista con un nombre falso, pagó en efectivo, le dijo que era para ampliar el negocio de venta de vinos, pero Marcus supervisó cada detalle. Paredes reforzadas con acero, puerta de bóveda con triple cerradura, control de clima, alarmas silenciosas no vinculadas a ninguna red. Luego, a lo largo de los años, comenzó a llenarlo ladrillo por ladrillo en forma de dinero en efectivo, lingotes de oro, diamantes raros y joyas antiguas que valían más que las casas. Él nunca le contó nada a su difunta esposa. Ella no habría entendido la necesidad del secreto.
Y Clare ni siquiera pondría un pie aquí. Ella lo llamó el cadáver embrujado del pasado de su familia, y arrugó la nariz como si entrar le fuera a provocar un sarpullido. Condujo a Yasmín por un pasillo estrecho hasta una puerta cerrada que parecía pertenecer a un armario de escobas. La llave estaba fría en su mano. La cerradura hizo clic, lenta y deliberadamente. El aire cambió inmediatamente, un leve frío metálico como el aliento de algo dormido. La puerta se abrió hacia adentro y reveló una escalera empinada que conducía a la sombra. El polvo se arremolinaba bajo la luz de la bombilla desnuda de arriba. Marcus subió los escalones uno a uno. Sus zapatos lustrados dejaban huellas superficiales en el fino polvo. Yasmín la siguió, sus zapatillas chirriando suavemente. Al final llegaron a la segunda puerta, sencilla, de madera, de aspecto inofensivo. Marcus se arrodilló, sacudió el polvo del suelo y presionó la palma de la mano contra un nudo en la madera. Con un silencioso suspiro mecánico, el panel se deslizó a un lado, revelando la puerta de la bóveda detrás de él. El acero todavía estaba impecable, intacto por el paso del tiempo. Hizo girar el seguro de la rueda. Cada turno deliberado. El aire del otro lado era fresco y todavía olía levemente a cedro y riqueza. Lingotes de oro apilados como ladrillos de luz solar, dinero en efectivo envuelto en paquetes de plástico prolijos, cajas de terciopelo alineadas como soldados, cada una acunando diamantes que atrapaban la tenue luz y la fracturaban en 1000 destellos. Los ojos de Yasmín se abrieron, pero no habló. Ella simplemente se acercó más, haciendo que sus zapatos susurraran contra el piso de concreto. Marcus apoyó una mano sobre una pila de oro. Por eso no debemos entrar en pánico, dijo en voz baja, casi conversacional. Arriba, una persiana suelta golpeó una vez con el viento, un sonido que podría haber sido confundido con el suspiro de la mansión. Se quedó allí por un largo momento, dejando que el silencio se apoderara de él. El mundo pensó que estaba arruinado. Clare pensó que lo había dejado completamente desnudo. Pero aquí, en esa habitación fría, él era más que solvente. Él era libre. Aún no estoy listo para atacar, pero estoy listo para comenzar. Marcus no tocó la mayor parte. Ese era el punto. No se construye un imperio arrojando todo el oro sobre la mesa de una sola vez. Te mueves silenciosamente, como si estuvieras pasando un alambre en la oscuridad. Durante las 2 primeras semanas después del divorcio, la mansión mantuvo un aspecto tan lamentable como siempre. El obturador seguía haciendo ruido. Las malas hierbas aún arañaban el camino de grava, y cualquiera que pasara por allí juraría que el lugar estaba a un invierno de derrumbarse. Mantuvo alejados a los curiosos. Pero cada mañana, después de acompañar a Yasmín a la escuela, Marcus regresaba con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Se deslizaría dentro, descendería a la bóveda y seleccionaría solo lo suficiente, un sobre de cajero, una única caja de terciopelo allí para impulsar su siguiente paso sin llamar la atención. La primera llamada fue a un viejo amigo, Arturo, que regentaba una discreta casa de empeños y metales preciosos. Intercambio fuera de un almacén cerca de los muelles. El tipo de lugar sin recibos, solo confianza y un apretón de manos. Los ojos de Arturo se abrieron cuando el primer diamante golpeó la mesa. Hombre, me has estado ocultando algo. Marcus simplemente sonrió débilmente. He sido paciente. Mientras Clare desfilaba con galas y vestidos nuevos, Marcus recuperaba influencia y hacía pequeños movimientos bruscos. Una empresa de logística de bajo rendimiento y sin vigilancia pública. Una pequeña parte de las acciones de una empresa energética cuyo director ejecutivo le debía un favor. Una startup tecnológica que apenas aparece en los titulares por ahora, pero que está destinada a explotar en 2 años. Mientras tanto, los rumores sobre Clare comenzaron a llegar a las cafeterías y a los almuerzos de negocios. Actualmente ella dirige Ayes Unebashens. Pobres niñas y sobrepasando sus capacidades. Ella no sabe distinguir un libro de contabilidad de un menú de almuerzo. Dale tiempo a los tiburones para que huelan la sangre.
Incluso Yasmín lo escuchó. Una tarde, en la tienda de la esquina, dos mujeres cerca de la sección de congelados hablaban en voz baja. Que Clare le quitó todo a su marido. Sí. Y ahora está a punto de perderlo todo. Karma es una dama paciente. Yasmín miró a su padre cuando se fueron, con una sonrisa tímida tirando de su boca. Él simplemente levantó una ceja. La gente habla, dijo. Los dejamos. En la mansión comenzaron los cambios. No al exterior, todavía no. Pero en el interior, Marcus reparó el viejo estudio, reemplazando la madera deformada y sellando las ventanas. Transformó un salón polvoriento en una elegante oficina con un largo escritorio de caoba y dos sillas de cuero. La bóveda se convirtió en una extensión de esa oficina. Un tesoro que alimentaba una visión que solo él podía ver. Todas las noches se paraba junto a la ventana rota del segundo piso, observando los faros avanzar lentamente por la carretera lejana, sintiendo el lento y delicioso peso de la preparación. Para el tercer mes, la bóveda estaba quizás un 2% más ligera. Pero las inversiones que había impulsado ya estaban echando raíces. Las llamadas de socios extranjeros llegaban a deshoras. Las cuentas a su nombre comenzaron a llenarse. No de nada que Clare pudiera embargar, sino de empresas que ni siquiera podía comprender. Y entonces, una mañana, mientras Marcus revisaba un conjunto de contratos en el estudio renovado, el teléfono vibró con un mensaje de Arturo. Está en problemas. Tu ex, un verdadero problema. Marcus se recostó, juntando los dedos, la silla de cuero firmada debajo de él. Aún no era momento de sonreír, pero estaba cerca. En el cuarto mes, las brillantes publicaciones de Claire en redes sociales comenzaron a disminuir. Se acabaron las copas de champán chocando contra el horizonte de la ciudad. Se acabaron las sonrisas en la alfombra roja con las élites de la industria. En cambio, había fotos granuladas tomadas en restaurantes oscuros, pies de foto demasiado esforzados y una notable ausencia de ciertos amigos que alguna vez la habían acompañado. Los chismes en el distrito financiero se intensificaron. Ayes Cinebaschens no presentó otra declaración trimestral. Los proveedores no están cobrando. Está hipotecando propiedades, ahora es una decisión desesperada. Marcus lo escuchó todo sin preguntar. A la gente le encanta darte malas noticias sobre alguien que te hizo daño. Es como darle de comer pan a los patos, pero él no se regodeó. Todavía no. Se quedó en la mansión perfeccionando planes, moviendo dinero, construyendo imperios silenciosos desde las sombras. Una tarde lluviosa, estaba en el estudio cuando apareció un segmento en el canal de noticias económicas. Breakinga Sunebaschen se enfrenta a un proceso de ejecución hipotecaria sobre dos propiedades importantes tras incumplir múltiples préstamos. El tono del presentador era neutral, pero las imágenes que siguieron no lo fueron. Clips de Clare salía del juzgado, con el pelo pegado a la mejilla y el maquillaje descolorido por la lluvia. Ya no parecía una reina. Parecía a alguien a quien habían expulsado de su propio castillo. Al sexto mes, llegaron las solicitudes de quiebra. Embargaron coches de lujo. El ático se vendió en subasta. Incluso intentó vender algunos de los activos restantes de la empresa, solo para descubrir que muchos estaban bajo presión y no podía levantarlos. El teléfono de Marcus vibraba constantemente. Los periodistas querían su opinión sobre el espectacular colapso de su antigua empresa. Los inversores lo querían de vuelta. Sus socios en el extranjero estaban dispuestos a invertir capital en todo lo que tocara. Fue entonces cuando decidió que era el momento. El regreso no fue ruidoso, sino deliberado. Se enviaron invitaciones para un evento de lanzamiento en el rascacielos más emblemático de la ciudad. El comunicado de prensa anunciaba a Yes Global Investments, una firma centrada en proyectos de alto valor e integridad. El tipo de declaración que decía, he vuelto y esta vez nadie se lleva la corona. El día del lanzamiento, el vestíbulo bullía de cámaras, reporteros y pesos pesados de la industria. Marcus subió al escenario con un traje gris oscuro a medida,
con la corbata anudada con precisión. Su hija Yasmín, radiante con un vestido sencillo pero elegante, estaba de pie orgullosa a su lado. No mencionó a Clare por su nombre. No tenía por qué hacerlo. El éxito, le dijo al público, no se trata de lo que la gente te da o te quita. Se trata de lo que estás dispuesto a proteger. Incluso cuando el mundo cree que has perdido. Los aplausos llenaron la sala. Las cámaras brillaron como fuegos artificiales. Y por un breve instante, Marcus se permitió respirar. La reivindicación, la libertad, el borrón y cuenta nueva. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en un apartamento estrecho que apenas podía permitirse, Clare revisaba las noticias. El titular bajo la foto de Marcus decía, de las ruinas a la riqueza. Marcus Hayes regresó más fuerte que nunca. El café en su taza se había enfriado. La risa que una vez utilizó para humillarlo también había desaparecido hacía tiempo y fue reemplazada por el silencio. Y en Millstone Hill, la mansión aún seguía en pie, con sus persianas fijas, sus puertas enderezadas y sus secretos intactos. Porque Marcus lo sabía. Nunca debes mostrarle al mundo todas tus cartas. Simplemente les dejas creer que han ganado hasta el día en que se dan cuenta de que estaban jugando el juego equivocado todo el tiempo. Si crees que el regreso de Marcus fue satisfactorio, espera escuchar nuestra próxima historia, otra traición, un giro aún más grande y una venganza que no verás venir. Así que, suscríbete, activa la campana y quédate porque no querrás perderte lo que viene a continuación.